Ni siquiera hay pruebas de la presunta amenaza de sicarios mexicanos a Ecuador, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum este 21 de abril, ante el informe de las Fuerzas Armadas de Ecuador, en donde se denuncia una amenaza de atentados terroristas tras la reelección del presidente Daniel Noboa. Bueno, no dice que lo mandó la presidenta, dice enviados de México. Se hizo una respuesta por parte de Relaciones Exteriores negando esto y además pues no dicen ni siquiera de dónde venía la información o cuáles son sus pruebas. De acuerdo con informes de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se detectó la presunta planificación de atentados terroristas contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. La mandataria Sheinbaum desestimó este mensaje emitido el 17 de abril. En el informe se señala el presunto traslado de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial y todo el equipo de trabajo. Además, también se alerta de la planificación de otros posibles atentados y de acciones para calentar las calles a través de manifestaciones que se podrían volver violentas. Por esta razón, Ecuador aseguró que está en alerta máxima. El ministro de Gobierno de Ecuador, José de la Gasca, aseguró que la planeación del posible atentado comenzó tras las elecciones en Ecuador, en las que Daniel Noboa fue reelecto frente a la candidata correísta Luisa González. De acuerdo con el informe de las Fuerzas Armadas, los objetivos de los posibles atentados son el presidente Daniel Noboa, integrantes del gabinete, bancos y otras instituciones del Estado. Sin embargo, no se precisa cuáles serían los grupos criminales mexicanos que estarían cooperando para llevar a cabo las agresiones mencionadas. El Poder Ejecutivo de Ecuador catalogó como deplorable que estructuras criminales, en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas, pretendan imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror. Estas acciones no solo buscan desestabilizar al gobierno, sino vulnerar la democracia, la soberanía, la paz del Ecuador y el Estado de Derecho, señaló el ministerio, y agregó que van a responder a estos posibles ataques con toda la fuerza. Por su parte, la presidenta Sheinbaum reiteró la respuesta que realizó el 19 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien negó tajantemente la vinculación con supuestos actos delictivos en Ecuador. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y o filtraciones de documentos oficiales que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país. Leyó la presidenta Sheinbaum. Desde el año pasado, Ecuador se encuentra bajo un conflicto armado interno que Noboa declaró para enfrentar a las bandas del crimen organizado, a quienes les declaró la guerra y las denominó como terroristas. El 2025 ha comenzado como el año más violento en Ecuador desde que se tiene registro, con un promedio de aproximadamente un asesinato por hora. Este episodio es una nueva escalada del conflicto entre México y Ecuador, quienes rompieron relaciones en abril de 2024, luego del asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, Jorge Glass, quien se encontraba asilado en dicha embajada. La candidata presidencial Luisa González, quien recibió el respaldo de Sheinbaum, tildó este 20 de abril como cortina de humo la alerta de las Fuerzas Armadas. Tras la reelección de Noboa, la presidenta Sheinbaum aseveró el 16 de abril que México no reanudará relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, señaló la mandataria, quien además tachó de dudoso el triunfo de Noboa. ¿Qué piensas de la alerta en Ecuador y de la respuesta de la presidenta Sheinbaum? Te leemos en los comentarios.